Allí estamos, pues bienvenidos el día de hoy. Vamos a iniciar la genética mendeliana. Perdón. Muy bien. Esto es básicamente un repaso. Ustedes creo que ya vieron parte de la genética mendeliana. Ahí viene alguien más. Sí, creo que ya vieron parte de la genética mendeliana en biología general, si no estoy mal. Tal vez me puedan confirmar en el chat. Las leyes de Mendel, sí, muchas gracias. Excelente. Entonces vamos a dar un repaso, pero no es la idea es ir más allá, porque mucho de la herencia, así eh, como que se basa en las leyes de Mendel, pero existen muchas excepciones. Entonces vamos a ver primero como que el modelo básico, que fue lo que encontró Mendel, y después vamos a comenzar a ver la serie de excepciones que hay a las proporciones que encontró Mendel y por qué es que sean esas excepciones. De hecho, se piensa que Mendel, cuando trabajó con más de un solo carácter, encontró las proporciones que encontró, que eran como las teóricas, pero que posiblemente él hizo algún otro experimento en el que no le resultaron las proporciones. Y la razón de esto es que los genes estén situados en el mismo cromosoma. Si ocurre eso, entonces las proporciones cambian y posiblemente, como ya no coincidían con su modelo, posiblemente no publicó esos resultados, pero es posible que sí los haya tenido. Entonces, incluso desde un punto de vista estadístico, los resultados que él obtuvo encajan demasiado bien, porque por azar, ustedes saben, pudo haber encontrado alguna desviación que no se vio en sus experimentos. Entonces, hay sospechas de que él solamente publicó lo que encajó de mejor manera con los resultados. Eso en teoría pues no debería hacerse, pero en la práctica pues también a veces resulta hasta más difícil publicar algo que no encaja tan bien. Muy bien. Entonces, acá básicamente se habla de dos principios básicos que encontró Mendel, que se les denomina leyes de Mendel. Una es con un cruce monohíbrido, es decir, cuando se estudia un solo carácter y el principio de la segregación. Segregación es básicamente apartar como en grupos, la segregación de los gametos. Perdón, solo estoy aceptando acá. Muy bien. Entonces, eh, decíamos que era cuando los gametos que están en una célula madre que es heterocigótica se separan durante la meiosis y queda la mitad de los gametos de un tipo y la otra mitad del otro. Esto es el cruce monohíbrido con un solo carácter. El cruce dihíbrido ya involucra dos caracteres simultáneamente. Y aquí se habla de la transmisión independiente, o sea que un carácter se hereda de forma independiente al otro. Entonces se cumplen las leyes de la probabilidad. Muy bien. Entonces, el método experimental de Mendel incluye cierta terminología, por ejemplo, relaciones genotipo-fenotipo. ¿A qué se refiere con genotipo y fenotipo? A ver, alguien que pudiera contestar en el chat. ¿Qué es el genotipo? Sería la combinación genética. Bueno, si estamos hablando de un organismo diploide, sería la combinación alélica, eh, pues el gen, ¿verdad? De dos genes. Correcto, Mario. Sí, justo es qué genes son los que tiene.
Eso es correcto. Luego tenemos fenotipo. A ver, alguien que quisiera, tal vez es más fácil así en en el micrófono. Alguien quisiera decir qué es el fenotipo. Vamos a ver tal vez Astrid. Pues son las características físicas. Ujú, correcto, muchas gracias. Sí, entonces ahí podemos, por ejemplo, en el carácter del color de la semilla, que lo vamos a ver más adelante. El genotipo puede ser con los dos alelos, el silvestre, bueno, en este caso sería el que da el color verde y el color amarillo, pero el fenotipo va a mostrar semillas de color amarillo, o sea, justo va a ser como la expresión. En este caso hay dominancia del gen de color amarillo y no podemos saber si en las semillas de color amarillo hay solamente el gen de color amarillo o hay una mezcla de gen de color amarillo y el de verde por esa dominancia. Entonces ahí vemos una diferencia entre genotipo y fenotipo que a veces el genotipo se esconde y muestra dos genotipos distintos, muestran un mismo fenotipo, o sea, el color de la semilla. Excelente. Muy bien. Él trabajó entonces con dominancia, usualmente dominancia completa. Y vamos a ver en el futuro que eso no es el único modelo, puede existir dominancia incompleta, parcial y la codominancia. Eso sí es más difícil que lo hubiera visto él porque en sus tiempos no había tanto trabajo a nivel molecular. Vamos a ver también alelismo múltiple. El alelismo múltiple ocurre cuando hay más de dos alelos y vamos a ver que incluso las pruebas estas de paternidad o las pruebas de forenses utilizan ciertos, eh, se les llama marcadores genéticos que tienen muchos alelos. También las características de genes que pueden tener cuando son homocigóticos pueden presentar letalidad, o sea, son genes esenciales para la vida. Pleiotropía, cuando el genotipo en un locus, en un gen, afecta la de otro locus, puede ser en otro cromosoma. Penetrancia y expresividad. Todas estas son excepciones a lo que vio Mendel. La penetrancia y la expresividad, que no siempre el fenotipo va a reflejar lo que está en el genotipo. Genes pueden tener interacción y la explicación de cómo ocurre el fenotipo a través del genotipo con la genética bioquímica. Todo esto lo vamos a ir cubriendo. Los experimentos de Mendel demuestran que la herencia se transmite por elementos particulados. De hecho, él no le llamó genes, pero sí habló de estas partículas. Y esto iba en contraposición, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la pangénesis? Cuando eran yemitas que salían de los dos padres que se mezclaban. Esa hipótesis resultó ser incorrecta porque los genes se heredaban y de hecho volvían a replicar el mismo fenotipo que los ancestros. En las semillas, por ejemplo, las semillas, si se cruzan plantas con semillas amarillas y verdes, en la primera generación se tienen todas amarillas, pero el gen verde está ahí, pero no se mira. Y en la siguiente generación ya aparecen amarillas y verdes, pero no son verde amarillentas, sino aparecen realmente los dos colores muy claramente. Se siguen las normas estadísticas sencillas, resumidas en los dos principios. Y esto es básicamente leyes de probabilidad. Un gen va a ser una secuencia lineal de nucleótidos que contienen información necesaria para producir una macromolécula. Usualmente es una proteína, pero hay otras macromoléculas que pueden ser producidas por los genes. A ver, ¿alguien me podría decir como cuál se le ocurre otra macromolécula que puede ser producida a partir del ADN?
pues aparte de proteínas. Ahorita estoy viendo el chat. Sí, muchas gracias, José, por haber respondido fenotipo y genotipo. Sí, es correcto. Pues muy bien, gracias, Alan. Realmente la otra es el ARN. Y ahí hay veces que este ARN no pasa a ser ADN. Y ustedes recordarán, creo que en bioquímica vieron el ARN de transferencia o el ARN ribosómico. Estos son ARNs que funcionan como tales, no pasan a ser proteínas. Y además hay algunos otros que vamos a ir viendo en el camino. Entonces, un gen va a ser esa secuencia. El término gen es bastante general y entonces existen otros, como otros términos que son más específicos. Por ejemplo, locus, de plural, loci. Esto es loci porque en latín el plural de locus es loci, se refiere a un lugar. Y entonces se refiere al lugar en un cromosoma que está ocupado por un gen. Usualmente se escribe con una letra o conjunto de letras. Por ejemplo, en los ejemplos vamos a colocar locus A y locus B, pero en la realidad se colocan más letras. En Drosophila, por ejemplo, se tiene el locus bar, B-A-R, o W, que sería blanco, etc. Entonces, un alelo va a ser una alternativa para en cada uno de los loci. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos cromosomas y vamos a ver después de qué se tratan estas bandas, pero supongamos que en este lugar que se mira acá está el locus A, aquí como a mitad del brazo largo de este cromosoma, y casi en el extremo está el locus B. Este está duplicado, o sea, las dos cromátides tienen la misma información. Este, por ejemplo, viene de la mamá y este de abajo viene del papá. Entonces, de la mamá podría ser que se tuviera eh, en el locus B el alelo B mayúscula porque es el dominante. Así es una forma de escribirlos cuando hay dominancia completa, el dominante es el mayúscula. En el caso de las semillas, del color de las semillas, es el amarillo. Y en este locus B, el alelo que viene del papá va a ser el recesivo, o sea, se escribe en minúsculas. Entonces, tenemos las dos alternativas. Hay una nomenclatura que es un poco más general que también vamos a ver en el futuro, pero la idea es que quede claro que todos son genes. De hecho, decimos que el alelo B mayúscula y el alelo B minúscula son dos genes distintos, porque en teoría los dos producen una proteína, una macromolécula, pero al hablar igual el gen A y el gen B son el gen, este término muy general, pero si ya queremos especificar que se refiere al que está en cierto lugar en los cromosomas, decimos el locus A y el locus B, y sus alternativas hablamos de los alelos. Muy bien, entonces aquí les presento a Gregor Mendel. Él trabajó, eh, si se fijan, fue más o menos en 1850, 60 por ahí, trabajó haciendo cruces. Realmente esto de los cruces es muy importante cuando uno quiere obtener nuevas variedades de plantas. Y esto se ha hecho desde hace mucho tiempo. Y había en arvejas, había muchísima variación. Entonces algunas variedades tenían, por ejemplo, flor morada, otras flor blanca. Y entonces él hizo cruces. Primero fue a conseguir, no sé si los consiguió directamente del de la persona que los cultivaba o iba a los mercados y conseguía, que es otra forma. Eh, por ejemplo, semillas de plantas de flor blanca y de flor morada. Entonces, los sembró por lo menos 3 generaciones. O sea, realmente el trabajo de él sí tomó bastante tiempo, porque en especial en los países templados únicamente se puede cultivar
durante la época de verano, cuando está caliente, en la época de invierno con frío no se puede. Entonces, imagínense, y este creo que crece algo lento, entonces creo que solo se da una generación al año. Entonces, lo repitió como por 3 años hasta estar seguros que sus semillas no producían plantas de otro color. Entonces, las plantas blancas de todas las semillas que compró, todas tenían que tener solo flores blancas y las moradas solo flores moradas. Esto es para asegurarse primero tener líneas puras. Esto es como muy importante para poder hacer ese tipo de estudios y que no se confundan los números. Una gran ventaja de él es que, aparte de conseguir las líneas puras, que él trabajó con caracteres discretos. Y aunque uno diría alto y bajo de la planta, que algunas plantas eran un poco más altas y otras más bajas, él trabajó con unos genes que realmente hacían la diferencia. Hay unos genes de plantas que son, bueno, no sé si conocen los frijoles, cuando se habla de frijoles que se asocian a maíz. Este frijol es como que crece enrollado, es como una sucesión con maíz. El frijol crece enrollado en la planta de maíz. El maíz le sirve como de soporte. Este es un tipo de maíz que sería de plantas grandes porque llegan pues a cubrir todo el maíz, las plantas de frijol. Y si ustedes no sé si han sembrado frijoles pequeños que parecen como unas hierbitas que no se enrollan y no crecen grandes, algo así también hay en como dos variantes que no hay intermedios, o sea, las que son chiquitas son realmente chiquitas y las que son grandes son muy, muy grandes. Luego, color verde amarillo, rugoso, liso, etc. O sea, utilizó caracteres discretos. Luego, hizo cruces genéticos de líneas puras, que eran líneas que, yo les decía, eran líneas como genéticamente puras, él estaba seguro. Eso pasa mucho que incluso tienen su nombre en inglés, que son, cuando son semillas, realmente como que solamente dan un fenotipo a través de las generaciones. Y luego otra característica de Mendel es que él hizo análisis cuantitativos de los fenotipos en la descendencia, o sea, contó las semillas amarillas y las semillas verdes o las plantas altas, las plantas bajas y ya sacó de estos números, ya vio la relación con las leyes de probabilidades. Aquí tenemos las arvejas, para quienes no las han conocido, las flores son muy parecidas a las del frijol. Y aquí adentro de estos pétalos que van hacia adelante, aquí están las estructuras reproductivas. Estos son los caracteres que él estudió. Y estos sí creo que hemos visto arvejas que son así redonditas, otras que son como arrugadas. Los colores, esto a veces no lo hemos visto tanto. Yo me recuerdo que hace tiempo en supermercados grandes vendían o importaban semillas de arvejas secas y ahí se podía ver, la que consumimos principalmente aquí en Guatemala son las verdes, pero eh, ahí se podía ver de las que eran amarillas, así en bolsitas que vendían de arvejas secas, que no se consumen mucho acá. Las flores, la forma también de las vainas, como son leguminosas, pues tienen vainas, algunas son como constreñidas, así se miran las formas de las semillas, en cambio las otras son como infladas. El color también amarillo y verde, de hecho en frijol también hay, y el más común, los frijoles más comunes son verdes, pero también hay amarillos, y de hecho yo he visto en el supermercado incluso. El lugar donde aparecen las vainas pueden ser axilares o terminales, y el tamaño largo, alrededor de 3 metros, o corto, 30 centímetros, como ven, es una diferencia muy, muy grande. Bien, ¿cómo se hace el proceso de cruces? Realmente es necesario, bueno, las flores son hermafroditas, entonces es necesario hacer un corte de las anteras para permitir que, y esto tiene que ser antes de que maduren, o sea, las botones florales todavía tienen que estar algo pequeños
y las anteras tienen que estar cerradas, no tienen que estar abiertas liberando polen, porque esta planta se autofertiliza. Entonces, si se deja pasar mucho tiempo la flor, entonces las anteras se abren e inmediatamente ocurre la fecundación. Entonces, si queremos cruzar una planta de flores blancas con flores moradas, es necesario cortar cuando está joven la planta, se cortan las anteras. Ay, perdón, vamos a ver. Así. Y esta va a resultar como una planta como femenina. Únicamente vamos a dejar el estigma. Entonces, después tomamos polen de una planta que ya tiene sus anteras ya dehiscentes, tomamos el polen, puede ser con una brochita, y lo colocamos en la antera, en la, ay, perdón, en el estigma. Y entonces ocurre la fecundación. Usualmente lo que se hace es que esta flor se envuelve con bolsas de papel para evitar que llegue cualquier polinizador o que el viento o que el mismo trabajador lleve un poco de polen y contamine nuestro cruce. Entonces, eso sí hay que hacerlo de manera delicada eh, y es bastante paciencia. Ahora, también en algunos experimentos hubo autofecundación y este sí es mucho más fácil porque es simplemente permitir que el polen de la misma flor pues fertilice el estigma. En este caso, nosotros solo podemos simplemente envolver la flor en esas bolsitas de papel y ya que queden aisladas de cualquier polen externo. A este proceso se le llama de quitar las anteras, se le llama emasculación. Básicamente es quitar la parte masculina. Aquí están resultados de los cruces monohíbridos de Mendel. Imagínense, todo esto tomó tiempo porque tuvo primero que obtener las líneas puras, asegurarse que eran exactamente puras, las verdes verdes, las amarillas todas amarillas. Luego hizo el cruce, en un año obtuvo las semillas y al siguiente año sembró la primera generación. Se dice F1, la primera generación filial de los hermanos, la primera después de los padres, y registró cuántos habían de cada uno de los fenotipos. Por ejemplo, el primer cruce que se muestra acá fue de semillas lisas con rugosas. En la primera generación, todas eran lisas. Quiere decir que había una dominancia del fenotipo liso sobre el rugoso. Y estos son los resultados de la siguiente generación. Aquí se autofertilizó, o sea, se utilizó esta... Ay, creo que algo hice mal acá. Sí. Entonces, se utilizó el resultado eh, de esta F1, se autofecundó de esta manera y se obtuvo la F2. Y con estas proporciones. Imagínense cuántas plantas tuvo que, tal vez semillas es más fácil contar, pero plantas acá, cuántas tuvo que contar. Y entonces obtuvo estas proporciones de la F2. Aquí 2.96 a 1, 3.01 a 1, y si se fijan casi todas coinciden con un valor aproximado de 3 a 1. Claro, mientras más cantidad de individuos se midan, el dato se acerca más a 3 a 1. ¿Cómo se interpreta? Básicamente, acá tenemos un ejemplo, bueno, aquí es con flores rojas y blancas. Tenemos que los padres de líneas puras tienen rojo y blanco, la F1 es roja, entonces aquí hubo dominancia del carácter rojo. Realmente la dominancia solo se puede averiguar hasta después de hacer el cruce y ver el resultado. Luego, esta se autofertilizó y se obtuvo una proporción de 3 rojas a una blanca. Pero si estas se autofertilizaban, las de la F2, se obtenía una F3. En este caso, con esta roja, toda la progenie fue roja. En estos dos casos de estas rojas, la progenie de nuevo seguía las mismas proporciones de 3 a 1. Y en este caso de la blanca, toda la progenie es blanca. Entonces aquí sí estaba fácil, todas las blancas
pues eran ya líneas puras básicamente. ¿Cómo se interpreta eso? Básicamente se puede hacer un cuadro de Punnett, que este cuadro básicamente representa la ley de las probabilidades, y pensamos en que existen las dos partículas, los dos genes. Uno que sería, y más específicamente serían alelos. El polen venía la mitad esto sería de esta F1. Esta tiene la mitad de sus alelos, viene del papá y la mitad de la mamá. Entonces, del papá nosotros tenemos que la mitad era, perdón, este de acá entonces tenía los dos alelos, de rojo y de blanco, aunque el fenotipo era blanco. Cuando se autofertiliza el polen de esta planta de la F1, va a ser la mitad A mayúscula y la mitad A minúscula. Y los óvulos igual, después de la meiosis. Entonces, cuando ocurre autofertilización, la unión entre los gametos va a ser completamente al azar. Entonces, de esta mitad de polen A mayúscula se va a unir con la mitad de óvulos A mayúscula y la mitad de óvulos A minúscula. Van a dar estos genotipos en la progenie. Y acá también. Los A minúsculas pues se mezclan con A mayúscula, va a dar A mayúscula minúscula, y con A minúscula va a dar A minúscula minúscula. Entonces acá ya se explican los resultados. Desde un punto de vista genotípico tenemos un cuarto de dominantes homocigóticos porque tienen los mismos alelos, un cuarto de dominantes homocigóticos recesivos, y la mitad, porque hay dos formas de obtener heterocigóticos. Cuando el polen es el que carga el alelo A minúscula y cuando es el óvulo el que carga el alelo A minúscula. Entonces ya tenemos dos posibilidades de tener heterocigóticos. Esto da una proporción de 3 individuos con fenotipo rojo, porque vimos que el heterocigótico que sería este individuo de la F1 es rojo. 3 individuos rojos y uno blanco, que es la proporción fenotípica, 3/4, que muchas veces se escribe así, A mayúscula y guión, porque este otro, no importa si es A minúscula o A mayúscula, siempre va a dar el fenotipo dominante. Y un cuarto recesivos. O si no, la proporción genotípica está aquí arriba. Muy bien. Aquí hay una pregunta para ver si podemos resolverlo. En las plantas de arvejas, las semillas lisas S mayúsculas son dominantes sobre las semillas rugosas, S minúscula. En un cruce genético de dos plantas que son heterocigóticas para el carácter forma de la semilla, ¿qué fracción de los descendientes deberían tener semillas lisas? Aquí estamos hablando de dos plantas heterocigóticas, que es básicamente lo que se obtiene en la F1. Entonces, tal vez sí pueda contestar en el chat. ¿Qué fracción de los descendientes debería tener semillas lisas? Muy bien, excelente. Ahí van contestando. Básicamente sería la proporción de dominantes en una F2, que va siendo 3/4. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Cuando plantas de arveja homocigóticas de tallo alto se cruzan con plantas de arveja de tallo corto homocigóticas, todas homocigóticas, todas las plantas de y 3/4 de la tendrán tallos altos. Por lo tanto, tallo alto es dominante. Entonces, todas las plantas, y estas son las alternativas, A, B, C, D, E. Entonces, podrían contestar también en el chat. Gracias, Werner. Muy bien, gracias, Jorge. Gracias, Guadalupe, Mario. Muy bien. Entonces, las respuestas coinciden en A. Todas las plantas de la F1 van a ser de tallo alto y
O sea, básicamente es el dominante y las de la F2 va a ser 3/4, porque 3/4 sería el fenotipo dominante. Muy bien. Luego, la siguiente sería, para identificar el genotipo de la planta de arveja de semilla amarilla, como homocigótica dominante o heterocigótica, vemos que el amarillo es el dominante, entonces una semilla amarilla no sabemos si tiene el genotipo homocigótico dominante o es heterocigótica. Usted podría hacer un cruce de prueba con plantas de qué genotipo para poder ver en la progenie. Vamos a... Muy bien, gracias Diego. ¿Qué genotipo se utiliza para hacer ese cruce de prueba? Muy bien, solo Diego ha contestado, aunque contestó correcto. Muy bien, excelente, gracias Werner. Sí, en efecto, aquí utilizamos el, el recesivo para hacer el cruce de prueba, de manera que en la progenie, si por ejemplo tenemos un homocigótico dominante, se cruza con un homocigótico recesivo, toda la progenie va a ser dominante. Ahora, si tenemos un heterocigótico, vamos a tener con un recesivo, vamos a tener la mitad de la progenie dominante, que sería heterocigótica, y la otra mitad recesiva, que sería la homocigótica recesiva. Entonces es más fácil. Si se fijan, sí se podría también utilizar el heterocigótico, porque ahí tendríamos 3/4, 1/4, pero no se utiliza porque para es un poco más difícil entonces encontrar los homocigóticos recesivos en la progenie, porque sería solo 1/4. Entonces, por casualidad podría ser que que sea un heterocigótico, pero casualmente si solo tenemos 3 individuos en la progenie, tal vez los 3 salieron dominantes y podríamos confundirlos con un genotipo dominante. Entonces, usualmente se utiliza para los cruces de prueba, se utilizan individuos recesivos. Muy bien. Y la siguiente, en los experimentos de Mendel, si el gen para plantas altas T fuera dominante incompleto sobre el gen para plantas bajas, ¿cuál sería el resultado de cruzar dos plantas heterocigóticas? Acá ya entra con un concepto que no vio Mendel. Ya fue aquí hablan de un experimento como el de Mendel, pero la característica ya no era de dominancia completa como lo que encontró Mendel. Aquí hay dominancia incompleta. Es decir, que el heterocigótico va a ser intermedio. Entonces, ¿qué esperarían como resultado de este cruce? Gracias, Mario. ¿Alguien más que quisiera responder? Muchas gracias, Urizaday. Gracias, Werner. Gracias, José. Gracias, Diego. Muy bien. Entonces, realmente la respuesta correcta va siendo la A. Hubo algunas personas respondieron la B, pero si nos fijamos, los extremos van siendo los homocigóticos, que recordemos, según el cuadro de Punnett, eran los que formaban un cuarto. A mayúscula, mayúscula, A minúscula, minúscula. Entonces, sería un cuarto de altas, un cuarto de bajas, y las heterocigóticas serían las intermedias, con un medio. Entonces ahí, ya viendo que los extremos serían los homocigóticos, entonces podemos contestar de manera correcta. Muy bien. La segunda ley de Mendel es la de transmisión independiente. Durante la formación de gametos, la segregación de alelos de un gen es independiente de la segregación de alelos del otro gen. Esto se cumple únicamente
si los loci se encuentran ya sea muy separados o en distintos cromosomas. Entonces ya nuestro cuadro de Punnett se vuelve más grande, nosotros podemos colocar los genotipos de los gametos. El polen puede ser dominante para A, dominante para B, dominante para A, recesivo para B y así todas las 4 combinaciones. Los óvulos de la misma manera. Y cada una de estas tendría un cuarto de posibilidades de existir. Entonces, si hacemos el cruce, nosotros vamos a obtener todos estos genotipos que están acá. Aquí están coloreados. Los que tienen al menos un dominante para A y B simultáneamente son todos los que están en blanco. Estos serían doble dominantes. Los que tienen un dominante para A y recesivo para B, al menos un dominante para A y recesivo para B, que sería el homocigótico recesivo, están en este como amarillo. Y los que tienen recesivo para A y dominante para B serían estos verdes. Y el último sería el doble homocigótico recesivo. Este sí es mucho más difícil que aparezca y vemos que las posibilidades serían, porque la única forma en que aparezcan estos es cuando se cruza el doble recesivo, el polen doble recesivo con el óvulo doble recesivo. Y si este tiene un cuarto de posibilidades, acá la posibilidad de obtener este doble recesivo va a ser de un 16avos. Entonces, acá están las proporciones genotípicas. Vemos que es un poquito más complejo. Pero las proporciones fenotípicas, como aquí hay dominancia completa, vamos a tener que estos blancos van a ser 9 dobles de fenotipo doble dominante. Vamos a tener 3 de fenotipo dominante para A y recesivo para B. Otros 3 fenotipos recesivos para A, dominantes para B, y solo un 16avo de doble recesivo. Aquí tenemos un ejemplo ya con los colores, el color de la semilla, junto con el semilla lisa o arrugada. Entonces tenemos dos genes. La primera generación va a ser heterocigótica. Ya aquí podemos ver que el amarillo es dominante sobre el verde y que el liso es dominante sobre el rugoso. Al hacer la autofertilización de esta planta, vamos a tener 9 que son lisos amarillos, 3 que son verdes lisos, 3 que son rugosos amarillos y uno de todos los 16 que hay, aquí hay 4 por 4, un 16avo que va a ser el verde rugoso. Y aquí están las proporciones 9, 3, 3, 1. Eso sí, sí se les puede quedar ideal. 9, 3, 3, 1 es lo esperado para cuando hay dominancia completa en un cruce dihíbrido. Y podemos seguir adelante. Podemos hacer un cruce trihíbrido. Acá vemos que ya entonces el número de genotipos de los gametos va siendo 8. Entonces el total de combinaciones que hay en este cuadro de Punnett son 64. Y si las coloreamos, vamos a ver, por ejemplo, estas que son de color como anaranjado, son 27. Luego tenemos estas 3 de 9 que serían dominantes para 2 loci y recesivo para 1. Este, por ejemplo, es recesivo para C, este es recesivo para B y este es recesivo para A. Entonces, dos dominantes y uno recesivo nos da una proporción de 9 64avos cada uno. Luego, el que es 2 recesivos y un dominante, va a haber 3 64avos y el triple recesivo es un 64avos. Es muy, muy baja la posibilidad. Esto, este sí no se lo tienen que aprender, ya en un examen no se los voy a poner, pero es para que miren que se puede ir extendiendo. Aquí vemos que las leyes de Mendel son leyes probabilísticas, básicamente se basan en las leyes de probabilidad, de la multiplicación y la suma.
son probabilísticas y no son deterministas. Y esto es, por eso es que vemos que en los experimentos de Mendel no dieron exactamente 3-1, dieron 2.90 y algo o 3.01 a 1, o sea, son debido a que son eventos completamente al azar, no nos dan exactamente los valores, pero mientras más número de individuos midamos, pues más nos acercamos a esa proporción de 3-1. Permite predecir la probabilidad de los distintos genotipos y fenotipos que resultan de un cruce y permiten inferir el número de genes que influyen sobre un carácter. Porque si tenemos 3-1, sabemos que hay un solo locus que está involucrado con el carácter, pero si tenemos 9-3-3-1, ya serían 2 loci. Hay caracteres mendelianos en humanos, por ejemplo, capacidad de sentir el sabor a este químico, que algunos lo sienten amargo y algunos no sienten nada. Esto es también genético. El albinismo, también el albinismo es recesivo. Usualmente es de dos padres que portan el gen y lo transmiten al hijo. O sea que en estas familias usualmente es un cuarto de probabilidad de padecer de albinismo. El tipo sanguíneo también se hereda en forma mendeliana. Aquí lo único es que tenemos 3 alelos en lugar de 2. La braquidactilia, dedos cortos en pies y manos, hoyuelos en la mejilla, lóbulos de la oreja si están sueltos o adosados, pecas en la cara, pulgar hiperlaxo, las personas que pueden doblar, no sé si conocen amigos o familiares o ustedes mismos que pueden doblar para atrás el pulgar y se dobla así mucho. La polidactilia, que es cuando hay más de 5 dedos. Todo esto se puede encontrar y muchos más en una base de datos que es esta OMIM, que es herencia mendeliana en línea, que es parte del sitio de biotecnología de Estados Unidos. Este es muy importante, lo vamos a ver de hecho en las prácticas que vamos a ver de bioinformática. Y este sitio OMIM pues tiene información de estos genes que se heredan en forma mendeliana. Acá tenemos algunos de estos caracteres, el albinismo. Usualmente los ojos se ven como de color rojo porque no existe pigmentos. Bueno, a las personas que no somos albinas, cuando nos toman en oscuridad, nos toman con flash, sí se mira el rojo del ojo porque se refleja la luz, pero con ellos es como más evidente porque no tienen aquí el iris es como gris, entonces deja ver los colores. Vemos que también hay en animales. Aquí hay un pavo real albino y muchos otros animales. Muy bien, entonces, comenzando, ¿hay alguna duda? Werner. Sí, hola, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a, digamos, yo tengo entendido que hay enfermedades que solo se pueden transmitir, digamos, de la madre al hijo. ¿Es eso cierto, verdad? Sí, es correcto. Y, digamos, en ese caso es, ¿por qué sería? ¿Sería porque está ligado al cromosoma sexual, digamos, a la porción del cromosoma X que nos tenemos, digamos, que las mujeres tienen? Digamos, el sexual, o sería, digamos, más como ADN mitocondrial o me estoy yendo para otro lado? Bueno, las dos son correctas, porque usualmente bueno, los hombres, nuestro cromosoma X tuvo que haber venido de la mamá, porque el papá vino el cromosoma Y. Entonces, cuando así se dicen los caracteres que son ligados al sexo, bien están en el cromosoma X. Entonces sí, viene directamente de la mamá. Por otro lado, también nuestras mitocondrias vienen del óvulo y esas son heredadas por la mamá. Ahí sí existen excepciones. Por cierto, cuando estuve trabajando en mi tesis de doctorado con mi profesor en Estados Unidos, él había descubierto que el pepino ese que comemos en la verdura, sí sería al revés. De hecho, fue resultado así de un experimento que
él pensó que su estudiante que había hecho el experimento se había confundido y entonces le pidió que repitiera el experimento porque parecía que todo estaba al revés, porque las mitocondrias se veían heredadas del papá. Pues repitió el experimento y resultó lo mismo. Entonces ahí descubrieron que en pepino la herencia de las mitocondrias es por vía paterna, pero son de las pocas excepciones. Hay otras excepciones más, pero en la mayor parte del resto de organismos, pues es por vía materna. Entonces, y sí existen algunas enfermedades que están asociadas a las mitocondrias. Entonces, lo único es que cambia un poco, lo vamos a ver en el futuro, porque a veces hay una mezcla de mitocondrias buenas y mitocondrias que tienen algún daño, que es el que causa la enfermedad. Entonces, sí, ahí puede haber como variación en el grado de expresión de la enfermedad, pero sí, las dos son correctas, así como mencionabas, Verne. Ah, ok, gracias. Sí, con gusto. Luego tenemos el caso de... Ah, sí, y esa es muy buena idea, que levanten la mano, porque sí, sí lo escucho, entonces por si hay alguna duda, y está re bien que nos detengamos por dudas. Ujú. Muy bien. El alelismo múltiple es cuando existen más de dos. En Mendel estudió los alelos por pares, pero tenemos, por ejemplo, el grupo ABO de sangre. De tipos de sangre existen distintos tipos, el MN, el RH, que puede ser positivo o negativo, pero está el grupo ABO, que también es uno muy, con el RH es como de lo que más se estudia. Creo que todos para sacar la licencia tenemos que averiguar nuestro tipo de sangre. Acá tenemos fenotipos, tenemos cuatro fenotipos, sería el A, el B, el AB y el O. Por cierto, el AB es como uno de los más raros y la combinación AB negativo es muy, muy rara. De hecho, una estudiante mía tenía ese tipo de sangre y me comentaba que incluso hay como una asociación aquí en Guatemala como para poder saber quiénes tienen eso, están como en una comunidad y si alguien necesita transfusión o algo, se contactan entre ellos para poderse aportar sangre por lo raro que es. Muy bien. Detrás de esto nosotros vamos a tener tres alelos. El alelo para el tipo de sangre A, el alelo para el tipo de sangre B y el alelo para el tipo de sangre O. O realmente es, como vemos acá, son eritrocitos que no tienen ciertas proteínas en la superficie de la célula. Básicamente, O significa que no hay, es equivalente a cero. Y los eritrocitos de la gente que tiene sangre tipo A tiene estas proteínas de superficie que se les llama antígenos porque reaccionan con los anticuerpos. Así es como se detecta realmente el tipo de sangre. Es de tipo A. El grupo B pues tiene otras proteínas distintas, acá se ven como distinto color y forma, que sería el tipo B, y el grupo AB tiene los dos. Al tener los dos, a esto se les llama codominancia, porque se expresan los dos al mismo tiempo en el heterocigótico. Y esto significa que el A y el B tienen el mismo grado de dominancia entre sí, pero los dos son dominantes sobre el O. Entonces, este A, por ejemplo, podría ser que tuviera un poco menos proteínas de superficie, pero como el O no tiene ninguna proteína de superficie, la única que va a tener un heterocigótico va a ser la A. Entonces, por eso va a ser de tipo de sangre A. Entonces, eso se detecta con anticuerpos eh, cuando se hacen las pruebas. Pero también las personas con tipo A de sangre, pues generan anticuerpos contra B, especialmente si se ven expuestos a tipo de sangre B, generan anticuerpos anti-B, los B generan anticuerpos anti-A, los AB pues no generan anticuerpos porque ellos tienen las dos proteínas de superficie, tipo A y tipo B, y los O generan anticuerpos contra las dos. Entonces ellos no pueden recibir eh, donaciones de los otros tipos, pero ellos sí pueden donar porque el A no tiene anticuerpos contra el tipo O porque no tiene proteínas. Entonces, de esta manera se dice que el grupo, la gente de tipo O, que somos la mayor parte en Guatemala, somos donadores universales.
Y el tipo AB, receptores universales, porque no tiene ningún anticuerpo. Claro, eso no es tan fácil porque hay que considerar otros tipos de grupos de sangre, pero más o menos es la idea general. Otro ejemplo es el color de pelaje en el conejo. Nosotros tenemos que estos tipos de color, el silvestre, que es así como café y gris, hay color chinchilla, que es un poco más como gris, está este Himalaya, que es así como con las puntas de las patas y las orejas de color oscuro, y el albino, el que es completamente blanco. Este se usa mucho en el laboratorio. Y tenemos que para todos estos tipos, aquí están los genotipos, cómo se colocan los genotipos. Se coloca C por el locus, pero para los alelos se coloca más. Para el silvestre, el símbolo más es el que está asociado a silvestres. Luego C con CH, que es el chinchilla, C con H, que sería el Himalaya, y el C minúscula, que sería el albino. Pero aquí hay dominancia de esta forma. Aquí el C más es dominante sobre el CCH, dominante sobre el CH y dominante sobre el C. Aquí no hay codominancia, aquí solamente hay dominancia. Muy bien. Nosotros podríamos decir que existe en la realidad un alelismo múltiple. Aunque nosotros pensemos así de manera sencilla que solo existe un gen silvestre, que es el que produce este color, si nosotros vamos al ADN, nosotros podemos tener algunas variantes. Y aquí, por ejemplo, podríamos tener el fenotipo dominante que tiene el alelo A, que corresponde al alelo este 1 con esta secuencia. Y el alelo A minúscula, que sería el recesivo, podría ser que no sea solo una secuencia, podrían ser varias, y cada una de estas mutaciones que están acá escritas, si se fijan, todo está bien alineado, todo se ve que comienza con A, después con C, con T, T, pero hay unos lugares donde sí cambian la secuencia. Aquí en lugar de una guanina tenemos una timina. Estas son las secuencias de ADN de locus, un pequeño fragmento como ejemplo. Vemos que el alelo 3 tiene aquí un cambio y el alelo 2 y el 4 tienen cambio acá y el 4, 5 y 6 tienen cambios acá. Puede ser que estos cambios causen que la proteína, qué sé yo, si esto es de color de la piel, que alguna de las enzimas que produce la melanina puede ser que no funcione porque ya sea que tuviera una timina acá o una citosina, puede ser que provoque un cambio tan fuerte en el gen que ya la proteína o no se produce o se produce una proteína no funcional. Cualquiera de estos va a dar un fenotipo recesivo, por ejemplo un albino, pero pueden estar fallando en distintos lugares. Entonces, cuando vamos a nivel del ADN, pues puede haber mayor cantidad de alelos de lo que se puede observar con los fenotipos. Acá nosotros podemos ver no sé si alguna vez han visto estos, en inglés se llaman browsers, que son como los que permiten ver el genoma. En muchos casos nosotros ya tenemos genomas completos y estos son como en Internet. Ustedes pueden ver el genoma humano, genoma principalmente de especies modelo, por ejemplo, en plantas Arabidopsis thaliana o el arroz o en animales Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta. Ustedes pueden ver básicamente la secuencia que se tiene de los distintos cromosomas. Este sería un cromosoma. Y acá la interpretación. Puede ser que acá, digamos, acá es en líneas delgadas están los espacios entre genes y en líneas gruesas están los genes. Y usualmente tienen la dirección. Acá este gen está de derecha a izquierda, otros estarán de izquierda a derecha. Y acá tiene localizadas como variantes. Entonces, en este punto, por ejemplo, acá que tiene este código RS, etcétera, puede haber una citosina o una timina, que serían
hay en alguna posición acá. Creo que esta de acá. Acá también una citosina o una timina. Entonces, bueno, acá ustedes van a ver que aparecen las dos hebras del ADN. Entonces, eh, la hebra complementaria que tiene a donde existe guanina va a tener una citosina y así. Pero aquí, en este caso particular, si no estoy mal, aquí tiene una T, pero sabemos que podría existir una C. Entonces, en lugar de ser GCT, sería GCC. Entonces, todo esto está caracterizado de acuerdo a las secuencias que se han obtenido, como para saber en dónde existen estos cambios de un nucleótido con otro. Muy bien. Alcanzamos para ver qué es gen letal y esencial. Básicamente, un gen cuando está alterado y es letal, en ese caso se dice que es un gen esencial, o sea, un gen que se necesita para la vida. Aquí hay un ejemplo de un gen, el ratón doméstico. Aquí este gen para el color es dominante. Aquí vemos el ratón amarillo y el ratón agutí, que es el silvestre. Así son los ratones que vemos nosotros así como en los mercados o que a veces se nos meten a las casas. Y ese es el ratón con la mutación. Entonces, si nosotros hacemos un cruce de dos ratones agutí, siempre nos va a dar agutí y todos sobreviven. Si tenemos dos amarillos, por ejemplo, no, mejor vamos aquí al cruce C. Tenemos un individuo con color agutí y lo cruzamos con un amarillo. El amarillo básicamente es heterocigótico para ese gen, que es este A con Y. Si los cruzamos, nos van a dar la mitad de individuos agutí y la otra mitad amarillos. Entonces todos sobreviven también. Pero si nosotros tenemos dos individuos heterocigóticos, vamos a tener un cuarto de agutí, un medio de amarillo y otro cuarto que serían homocigóticos para este gen amarillo, pero estos son letales. Este gen amarillo no solamente afecta el color de la piel, sino que de alguna manera afecta el desarrollo del embrión y se abortan. Entonces, vamos a tener una proporción que es muy distinta y aquí es donde vemos algunas de las excepciones a las leyes de Mendel. Aunque sí se cumplen en el fondo, como estos individuos no nacen, ya no vamos a tener cuatro posibilidades, vamos a tener solamente tres. Entonces, dos de estas tres posibilidades, o sea, 2/3, va a ser de color amarillo, que son los heterocigóticos, y 1/3 va a ser agutí, que son solamente los sobrevivientes. Y esto se comprobó porque incluso se encontró que estos como que abortan los embriones y parece que eso sí se encontró ya experimentalmente en los ratones cuando se hacían este tipo de cruces, que sí había ciertos abortos. Entonces vemos acá ya como diferencias en las proporciones esperadas. Y acá tenemos eh, aquí los que son homocigóticos para ese amarillo, pues están muertos. Los que son heterocigóticos, pues tienen la piel amarilla. Y los que son recesivos, homocigóticos, pues van a ser silvestres. En este caso sería blanco. Muy bien. Entonces, justo con esto terminamos lo que queríamos ver esta semana. El día de mañana tenemos las presentaciones, por favor, las primeras presentaciones. Entonces vamos a tenerlos mañana a las 6. ¿Hay alguna duda? Ah, bueno, ya llegamos a las 7. O si no, continuamos el día de mañana. Pero sí, si tienen alguna duda, tal vez las vemos mañana para no tomar más del tiempo. Pero sí, muchas gracias entonces por su asistencia el día de hoy y las participaciones que también fueron muy interesantes. Que recuerden siempre la asistencia en, en el sitio eh, del Moodle. Ahí solo permítanme un segundito. Sí, sí.
Ahí estamos. Entonces, sí, por favor, marcan la asistencia y nos vemos mañana con las presentaciones. Les agradezco mucho entonces su asistencia el día de hoy. Que pasen muy buena noche. Igualmente, feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche.